¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Sean bienvenidos a esta segunda sesión. Voy a empezar proyectando. Entonces, vamos a dar por iniciado esta segunda sesión del diplomado en enfermería y epidemiología, ¿no? Ya esta es nuestra segunda sesión juntos. Ustedes ya me conocen como su docente. Vamos en esta tarde a hablar acerca de lo que es la práctica clínica, las medidas preventivas, el uso de medicina basada en evidencia o enfermería basada en evidencia, la práctica básicamente basada en evidencia, ¿no? Es un poco para poder contextualizar y desplayarnos un día de hoy. Bueno, vamos a empezar por este primer tópico, la práctica clínica y las medidas preventivas, ¿no? Bueno, vamos a empezar por esta pregunta que nos va a poder un poco dar apertura a esta primera sesión, bueno, esta segunda sesión, en el cual vamos a hablar justamente de la parte preventiva, ¿sí? La pregunta es la siguiente: ¿en qué ámbitos podemos aplicar la prevención? Vamos a dar un lapso de 2 minutos. Vamos a ver el reloj, ¿no? Y vamos a usar siempre nuestro temporizador para poder, ahí, ¿no? Poder dar un tiempo en que ustedes puedan colocar en el chat, ¿sí? De repente, ¿cuál es estos ámbitos en los que ustedes consideran podemos aplicar prevención? En estos ámbitos me refiero, pueden ser desde los niveles hasta específicamente los establecimientos, hospitales, como las, digamos, estas denominaciones que solemos utilizar a las CIPRES. Entonces, pueden indicarlo específicamente o pueden ser primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, que también vale, ¿sí? Bien, entonces, esa es la primera pregunta. Bien, entonces 10 segundos. A ver, en el chat también pueden, perfecto, ahí están colocando. Ahora se escucha mejor. A ver, eh, gracias, gracias. Eh, es cierto, me parece que está. A ver, de momento. Mm, ya, ok. Se debería escuchar mejor. ¿Sí? ¿Se escucha mejor? Parece que no. Sí, Mm, licenciada, ¿Sí? se ¿Ahora escucha sí? bien. Ya, perfecto. Gracias, muy amable. Listo. Entonces, la pregunta fue en qué ámbitos podemos aplicar la prevención, ¿no? Y esta muchas veces puede ser como una duda que a veces tenemos, ¿no? Si bien, por ejemplo, el primer nivel de atención es obviamente el que está centrado en una prevención primaria, em, en una protección específica, en promoción de la salud, pero también tenemos otros tipos de prevención, no solamente es la primaria. Entonces yo creo que acá uno es habernos, la forma en que podemos haber respondido, tiene que ver mucho con preguntarnos qué tipo de prevención, porque eso nos va a decir realmente si podemos tomar el segundo nivel, el tercer nivel, ¿no? Recordemos que los otros niveles. Ahora, obviamente, si sabemos que lo que es digamos, el foco de atención del primer nivel va a ser la prevención primaria. Se está tratando de que incluso esta prevención secundaria sea bastante, digamos, fuerte en el primer nivel de atención y que en el segundo, obviamente, y tercero solamente se dé una atención más especializada, terapéutica, recuperativa, de rehabilitación, ¿no? Entonces, lo que debimos saber de un poco contrapreguntado es qué tipo de prevención, ¿no? Y eso ya nos da a denotar que pues tenemos noción de que existen prevención primaria, secundaria, terciaria y hasta cuaternaria, ¿no? Muy bien, vamos a empezar por la historia natural de la enfermedad que nos va a poder un poco situarnos en justamente este desglose de prevención primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Entonces, la historia natural de la enfermedad, que es un concepto muy constantemente tomado en términos de la epidemiología, porque nos va a permitir justamente conocer este desarrollo, esta evolución de la enfermedad, ¿no? A través del tiempo y sin ausencia de lo que es la intervención, ¿no? Entonces, se le va a llamar así
a una relación ordenada de un conjunto de situaciones, acontecimientos que van a resultar desde la interacción, en este caso del ser humano, con su propio ambiente, ¿no? Es decir, desde el momento que la persona está sana hasta que obviamente va a desarrollar día a día lo que es la enfermedad. Y la resolución de esta enfermedad, en el caso sea una enfermedad aguda, o la cronicidad, ¿no? De esta enfermedad. Entonces, eso es la historia natural de la enfermedad. A lo largo de la historia nos ha permitido justamente conocer cuál es el desarrollo de muchas enfermedades que incluso han sido nuevas, ¿no? Cómo relatamos qué sucede en el COVID, a los cuantos días la persona, mm, por ejemplo, aparecen los síntomas más diferenciados, a los cuantos días aparecen los primeros síntomas, a los cuantos días empieza a resolverse esta patología que como sabemos es aguda. Entonces, todo eso se ha descrito gracias justamente al detalle de conocer esta historia natural de la enfermedad, ¿no? Y obviamente para fines científicos es de bastante utilidad poder conocer justamente cómo es el desarrollo, que tiene que ver mucho con la presencia también de manifestaciones clínicas, ¿no? Para poder obviamente tener un abordaje. ¿Para qué servirá esto? Obviamente a nosotros nos va a guiar como profesionales de la salud, cada uno en su ámbito para poder tener un abordaje, ¿no? Un abordaje en términos de qué, en ejecutar intervenciones debidamente en cada uno de estos periodos que se van a caracterizar de la historia natural de la enfermedad, ¿no? Entonces vamos a partir por la historia natural de la enfermedad. Digamos, tiene esta clasificación clásica del modelo de Level y Clark, que lo categoriza por, en primera instancia, un periodo prepatogénico, un periodo patogénico. Este periodo patogénico se caracteriza por un periodo asintomático subclínico y ya uno sintomático también llamado clínico. Finalmente tenemos un periodo postpatogénico en el cual se da lo que es la recuperación, o puede suscitar una incapacidad, puede ser como les mencionaba, la cronicidad o en este caso también puede culminar con lo que es el fallecimiento o la muerte de la persona, ¿no? Entonces, vamos a empezar por este periodo prepatogénico. En este periodo prepatogénico es el periodo en el cual parte la enfermedad, se inicia la enfermedad, ¿no? Pero ojo que aquí todavía, digamos, el ser vivo no presenta manifestaciones clínicas, ni cambios tisulares, ni, digamos, tampoco orgánicos. Está conformada por solamente esta interacción nada más. ¿De qué? Del huésped y en este caso su medio ambiente, ¿no? Entonces por lo tanto, no hay signos, no hay síntomas, porque obviamente todavía la enfermedad no se ha, digamos, no ha ingresado en la persona, solamente está el agente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de COVID, el SARS-CoV-2 es el agente etiológico, ¿no? Entonces está una persona, está el agente etiológico en el medio ambiente, están las condiciones que pueden ser, por ejemplo, lugares hacinados, etcétera, que van a ser característicos o ideales para la presencia del SARS-CoV-2. Luego, luego tenemos el periodo patogénico. Acá tenemos si es la etapa en la que ya ingresa el microorganismo, ingresa el agente etiológico, y por lo tanto, ya van a haber cambios celulares, tisulares u orgánicos. Sin embargo, va a dividirse en dos etapas. Uno prodrómico, ¿no? Es en el cual hay manifestaciones clínicas, pero muy generales, confusas, ¿no? Por lo tanto, todavía no se puede hacer un diagnóstico diferencial, no de manera clara. Entonces se va a requerir mucho la experticia clínica o patológica que tenga en este caso el médico, ¿no? Para que pueda diagnosticarlo. Luego tenemos ya un periodo clínico, en el cual la enfermedad se manifiesta por signos y síntomas que van a facilitar ahora sí su diagnóstico y manejo. Algunos casos, lamentablemente, este diagnóstico se puede hacer tardío. Lo ideal, obviamente, es que busquemos que sea temprano para que podamos limitar en este caso también digamos, aquel daño potencial que pueda tener el agente etiológico a nivel del celular, tisular u orgánico, ¿no? Entonces, luego tenemos el periodo de
resolución en el cual la persona va a evolucionar a curarse sin ninguna secuela, a tener secuelas como incapacidad, la cronicidad que continúe, hay enfermedades que no van a ser curables, em, y o digamos fallecer, ¿no? Va a depender mucho del tipo de enfermedad, de las condiciones de las personas también, ¿no? Una persona, digamos, inmunocompetente puede tranquilamente salir de un periodo infeccioso, de una enfermedad aguda, como por ejemplo el COVID, ¿no? Pero una persona inmunocomprometida no va a ser la misma historia natural de la enfermedad, no va a ser el mismo desarrollo de la enfermedad, ¿no? Probablemente esta persona incluso pueda llevarle hasta la muerte. Entonces, cuando uno ve esta historia natural de la enfermedad, realmente uno puede tener claro que hay un match entre lo que es la historia natural de la enfermedad y también lo que son los niveles de prevención, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido? En que, por ejemplo, cuando uno habla de, en este caso, el periodo prepatogénico. En el periodo prepatogénico uno se va a centrar en lo que es promoción de la salud y protección específica, es decir, lo que es la prevención primaria. ¿Sí? Acá es lo que uno va a encontrarse. ¿En qué sentido o por qué? Porque aquí solamente, recuerden, en el periodo prepatogénico es solamente la interacción del agente, del huésped y de lo que es el medio ambiente, ¿no? Entonces, si este medio ambiente es ideal, si está la presencia de la gente, si el huésped tiene alguna condición la cual lo hace susceptible o vulnerable hacia este agente, pues obviamente se van a dar las condiciones ideales para que obviamente este huésped pueda ingresar tranquilamente, ¿no? Y pueda alojarse en este huésped, ¿no? Entonces, si eso sucede, bueno, ya pasaríamos a hacer solamente ya prevención secundaria. Mientras todavía no ingrese este agente, perdón, al huésped, es decir, no ingrese, por ejemplo, el SARS-CoV-2 a la persona, pues lo que vamos a hacer es todavía centrarnos en la prevención primaria, en la prevención que tiene que ver con la promoción de la salud, en la protección específica, ¿no? Entonces, por ejemplo, protección específica, vacunas, promoción de la salud, estilos de vida saludable, ¿correcto? Eso, a ver, vamos a hablar otro ejemplo. Tenemos en el caso de anemia, ¿no? En el caso de anemia, promoción de la salud, estilos de vida saludable como alimentación, en el caso del niño, por ejemplo. Protección específica también reforzar su sistema inmunológico como lo es con las vacunas, por ejemplo, ¿no? Ahí hacemos prevención primaria, porque un niño sano, ojo que en la prevención primaria, recuerden, es un huésped, afuera está en este caso, digamos, las condiciones, la patología, todavía no está, digamos, inmersa la patología, solamente es el huésped, ¿no? Cuando hablamos de una enfermedad infecciosa, hablamos de esta triada de medio ambiente, lo que es agente y agente etiológico y lo que es huésped. Pero cuando hablamos de enfermedades que están relacionadas con estilos de vida, con alimentación, por ejemplo, anemia, ya no hablamos de un agente etiológico, ¿no? Porque es multicausal. No podemos hablar que hay un virus o bacteria que provoca anemia, sino que en este caso estamos hablando de un conjunto de acciones que hablando de la anemia, digamos, por falta de ingesta de hierro, ojo, es decir, alimentación, porque también existen otros tipos de anemias secundarias a diferentes patologías, ¿ok? Vamos a hablar específicamente de la anemia que es causada por falta de ingesta de hierro. Entonces, al tener esta patología, mi prevención primaria va a estar centrada en la mejora de la alimentación, en que lleve todo su calendario de vacunación como debe de ser para poder, en este caso, fortalecer su sistema inmunológico, que no tenga a la par algunas otras patologías, ¿no? Promoción de la salud, lavado de manos, todo está porque obviamente ¿por qué digo lavado de manos? Porque sabemos que también algo que tenemos que ver a la par con lo que es anemia es que también esté debidamente desparasitado, que digamos, o que no tenga parásitos, ¿no? Que también va a ser un factor importante a considerar cuando uno ve anemia. Entonces, toda la parte preventiva primaria lo vamos a ver cuando el niño está sano,
buscando evitar básicamente que este riesgo inminente que pueda tener de adquirir anemia sea contrarrestado, ¿no? Sin embargo, si ya el niño tiene lo que es anemia, vamos a también a desplegar una serie de intervenciones en el nivel de prevención secundaria, las cuales obviamente nos va a interesar lo que es el diagnóstico temprano. Para eso, obviamente, como parte de nuestros controles de crecimiento y desarrollo, ya existen estandarizados, digamos, la temporalidad en el cual vamos a realizar estos test de hemoglobina, ¿no? Para la detección temprana de lo que es anemia. También nos va a preocupar en lo que es la prevención secundaria, lo que es el tratamiento adecuado, ¿no? Vamos a hacer un seguimiento a este niño que ha sido diagnosticado con anemia para que pueda culminar el tratamiento mínimo, en este caso, según la norma técnica, de 6 meses, que también incluye dentro de esto, de esta administración de lo que es sulfato ferroso o hierro polimaltosado. En este caso, nos va a importar también ir haciendo los tamizajes de hemoglobina, ¿no? La desparasitación, si corresponde, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, todo eso vamos a ir realizando debidamente. Limitación de la incapacidad. Eso, si bien más presta para otro tipo de patologías, que ahorita vamos a hacer otro ejemplo, ¿ya? Rehabilitación también, si hubiera necesario, en este caso que les he mencionado como ejemplo de anemia, no, ¿correcto? Para otras patologías sí calza que vaya también rehabilitación. Es una rehabilitación no solo física, sino también psicológica, ¿no? Y el cuarto que ahorita vamos a hablar, porque son 4 niveles de prevención, poco nombrado, ese es el cuarto nivel de prevención. Vamos a hacerlo mención porque es nuevo, digamos, ha sido o mejor dicho, más reciente añadido en relación a los otros niveles, que es la prevención de la iatrogenia, de aquellos posibles errores que se puedan cometer por parte del profesional de la salud, ¿no? Entonces, eso es la prevención de iatrogenias, ¿correcto? Y ese es el cuarto nivel de prevención. Ahora, vamos a poner otro ejemplo para poder entender cómo funciona esto de limitación de la incapacidad o del daño, que también es otra denominación que tiene, y lo que es rehabilitación, ¿no? Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, si tenemos diabetes tipo 2, en, en el nivel de prevención primaria, vamos a entender que en la historia natural de la enfermedad tenemos en primera instancia a una persona sana en el periodo prepatogénico, antes que ingrese la enfermedad. Tenemos a una persona sana que está interactuando, ¿no? El huésped con, en este caso, su medio ambiente. No hay agente etiológico uno específico importante, sino es multifactorial, ¿correcto? La presencia, por ejemplo, de diabetes mellitus va a depender de muchas cosas. La diabetes tipo 2 es netamente alimentario, es obesidad, es, por ejemplo, obesidad, sobrepeso, falta de actividad física o sedentarismo, etcétera. Entonces, por ejemplo, es multifactorial. Entonces, vamos a, vamos a tener a esa persona, ¿no? Así sana, interactuando con todas esas realidades y obviamente en algún momento de su vida va a desencadenar la diabetes tipo 2. Una vida sedentaria, una vida de una mala alimentación o una malnutrición, ¿no? Entonces, rica, obviamente, especialmente en carbohidratos, ¿no? Entonces, vamos a tener como resultado la presencia del diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Entonces, ya vamos a irnos a en la prevención primaria, antes de que ingrese la enfermedad, a todas las personas que tengan estos factores de riesgo, yo voy a poder hacer promoción de la salud, ¿no? Voy a hacer protección específica, mejorar el sistema inmunológico, promoción de la salud, voy a ver estilos de vida saludable en buena hora. Pero una vez que ya la persona tiene la enfermedad, me toca ahora centrarme en lo que es la prevención secundaria, que es un diagnóstico temprano, idealmente, ¿no? Poder hacer los test de glucosa, ¿no? Para poder detectar estos niveles elevados de glicemia, ¿no? Y poder debidamente diagnosticar lo que es diabetes tipo 2, ¿no? Ahora, una vez que ya la persona fue diagnosticada,
¿no? Que estaría ya en mi periodo patogénico. En el periodo patogénico, recuerden, ¿no? En el periodo patogénico teníamos el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. En el periodo patogénico, la persona, ¿cómo se va a encontrar? Uno puede tener como que síntomas muy desapercibidos, cansancio, por ejemplo, sed, ¿no? Y de repente la persona no conoce. Sin embargo, a mí mis medidas preventivas van a estar centradas en el diagnóstico temprano, ¿no? Entonces, y también van a estar, digamos, centradas en mi tratamiento. Una vez que ya la diagnostiqué, me toca la parte de un tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, y también la limitación del daño, porque ¿qué es lo que puede pasar? Que esta persona pueda tener complicaciones. Complicaciones como cuáles, como de la retinopatía diabética, afección de la función renal, etcétera, ¿no? Entonces, voy a buscar la limitación del daño, que no avance esa diabetes tipo 2 a una diabetes tipo 2 complicada, con afección de otros órganos diana. Entonces, eso es lo que yo voy a querer como profesional de la salud, es ahora aplicar una prevención secundaria. Por eso, aquello que mencionamos a veces erróneamente, es decir, que en el segundo nivel yo no hago prevención, es falso. Sí hago prevención. Ya no estoy centrada en lo primario, obviamente, porque acá a mi nivel 2 y nivel 3 me llegan personas ya con la enfermedad, me llegan personas en el periodo patogénico. Entonces, mi prevención que voy a realizar yo es una prevención secundaria o terciaria. Si la diabetes tipo 2 ha dejado alguna secuela también, digamos, física, ¿no? Psicológica, también yo tengo que abordarla, ¿no? Ahí voy a hacer prevención terciaria. ¿Por qué? Porque recuerden que también obviamente es un cambio de estilo de vida. Por ejemplo, pacientes que han tenido problemas digamos, vascularización y han sido amputados, ¿no? Entonces también van a necesitar, obviamente, lo que es rehabilitación. Entonces también voy en este caso, a centrarme en realizar esas actividades de prevención terciaria, ¿correcto? Entonces, ahora sí podemos entender con claridad, en este caso, que sí podemos realizar prevención secundaria, terciaria y cuaternaria, que es transversal a todos. En todo momento yo tengo que hacer prevención cuaternaria porque vamos a buscar evitar las iatrogenias, evitar los errores, ¿no? Entonces, o las negligencias, ¿no? Entonces, siempre voy a evitar eso. Entonces, gracias a protocolos estandarizados, bioseguridad, etcétera, ¿no? Que justamente ese es el tema el día de hoy. Básicamente, entender cómo nuestro quehacer, nuestra práctica clínica tiene que estar ligada en la evidencia, ¿no? Para obviamente buscar el beneficio del paciente, ¿no? La bioseguridad, la seguridad, ¿no? Que también es otra cosa diferente. Bioseguridad está centrándose más en evitar, en este caso, infecciones, ¿no? Tanto para la persona, para mí como trabajador, para la familia, para cada uno de las personas que esté dentro del ambiente hospitalario, ¿no? Y seguridad es un término que tiene que ver con la efectividad, digamos, con que no haga daño al paciente, básicamente, ¿no? Este, mm, Eso, y la efectividad que tiene que ver con que pueda realizar o pueda cumplir su efecto terapéutico que corresponde, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a percatarnos que ahora sí, que podemos aplicar prevención primaria, secundaria y terciaria en todos los niveles, pero el nivel primario está centrado en el nivel de prevención primario y el segundo y tercer nivel pensaríamos que no hace prevención, pero sí hace prevención secundaria, terciaria y todos los niveles hacen la prevención cuaternaria, ¿sí? Entonces, hasta ahí está todo claro, ¿sí? Se entendió esta parte de niveles de prevención para poder pasar a esta segunda parte de lo que es la práctica clínica y las medidas preventivas, ¿no? Em, bueno, vamos a pasar justamente a un punto muy importante. Yo considero que este tópico es bastante, realmente, ¿cómo decirlo? Es bastante importante porque en realidad nos va a permitir ser un poco más críticos en nuestro quehacer, ¿no? Cuando a veces, ya, perfecto, muchas gracias, Diana. Hay muchas cosas muy interesantes que la ciencia avanza y está relacionada con la práctica clínica. Entonces, al avanzar tan rápido,
A veces nosotros que y me incluyo en ese grupo, que de repente, si no tuviera un poco más contacto con este tema por la labor que desarrollo, quizás también estaría, o de repente estuviera más ajeno al tema, si no fuera por la labor que realizo, seguramente también habría pensado que muchas de las cosas que me enseñaron en la parte de pregrado no han ido evolucionando tan rápido. De hecho, que siempre va a haber una evolución en salud, pero no tan rápido como lo que realmente ha suscitado con lo que es con lo que son las prácticas clínicas y cómo se ha ido sustentando cada vez más en la evidencia. El detalle es que esta evidencia cada vez va cambiando más, ¿no? Es decir, está en constante renovación y por ahí nos reta un poco a poder ser capaces de tener la información en el debido tiempo, ¿no? Entonces, la práctica clínica es un conjunto de actividades que realizamos, ¿sí? Todos los profesionales realizamos diferentes actividades y procedimientos, cada uno en el marco de sus funciones. Em, Hacemos diagnóstico de enfermería, los médicos hacen su diagnóstico con su clasificación de CIE-10, ¿no? Tratamos, claro que también tratamos, ellos son los que si bien realizan la receta, nosotros brindamos también el tratamiento, ¿no? Conforme a la indicación médica. Hacemos seguimiento a los pacientes y obviamente finalmente compartimos algo en común, que es en este caso todos tenemos el fin de poder mejorar el estado de salud de esa persona, familia o comunidad, ¿no? Entonces, ¿por qué será importante tener, digamos, la práctica clínica? Porque en realidad nos va a dar datos importantes, datos críticos, que obviamente al momento de ser recolectados durante las consultas o tratamientos, es importante para hacer vigilancia, importante para ver las tendencias, ¿no? Y permiten identificar problemas de salud comunes, ¿no? El tener datos sobre la práctica clínica ¿no? Nos va a indicar justamente qué problemáticas son comunes, ¿no? El contacto directo con los pacientes, ¿no? Permite detectar factores de riesgo. Eso es lo ideal. En una entrevista para un paciente, por ejemplo, con tuberculosis, vamos a poder darnos cuenta de la complejidad que tiene esta enfermedad, porque cuando preguntemos datos tan relevantes como, por ejemplo, el hacinamiento, como lo que es condiciones laborales, cuando preguntemos acerca del ingreso mensual que tiene la familia, digamos, cuánto es el dinero que percibe, cuando preguntemos acerca de, digamos, de algunos aspectos laborales precarios, nos vamos a percatar cuán complejo puede ser esta enfermedad porque existe, por ejemplo, inmersos factores socioeconómicos, ¿no? Más allá de la presencia de del Mycobacterium tuberculosis, vamos a ver que existen otros factores que han jugado a favor para que en este caso pueda este microorganismo ingresar para que pueda alojarse y pueda tranquilamente reproducirse y manifestarse la enfermedad. Porque sabemos que en muchas de las personas se encuentra este microorganismo, pero no lo desarrollamos. ¿Por qué? Porque obviamente el sistema inmunológico es mucho más competente gracias a todos estos factores protectores que hemos tenido, ¿no? Sin embargo, las personas cuando vemos la enfermedad podemos ver lo complejo y lo hacemos mediante, en este caso, la recolección de información, ¿no? Que nos sirve para ver justamente estos factores de riesgo. Entonces, en la práctica clínica vamos a poder también lo interesante y es una responsabilidad que a veces no nos percatamos o no tenemos este pensamiento un poco más crítico en relación a lo que implica tener la responsabilidad de implementar intervenciones en salud. ¿No? La práctica clínica son el punto en el cual se van a ejecutar las intervenciones en salud pública como programas de vacunación, campañas de prevención de enfermedades, el mismo quehacer de la atención inmediata, ¿no? A la persona, en caso, por ejemplo, o a la atención programada de la persona también. Nos va a permitir mejorar la calidad de vida de esa persona al momento de diagnosticar, al momento de tratar de manera oportuna y eficaz. Ojalá, ¿no? Se mejora la calidad de vida del paciente, se reduce la carga de la enfermedad. Entonces, hay muchos aspectos, muchos puntos en los cuales nos percatamos que la práctica clínica conlleva una gran responsabilidad porque va a ser el punto de partida en el cual la persona básicamente va a recibir el beneficio, ¿no? El beneficio de muchas intervenciones.
También, si estas no son correctas, obviamente va en este caso a recibir un riesgo. ¿El riesgo de qué? Un riesgo de, en este caso, de retrasar de manera oportuna un tratamiento, el riesgo de alguna intervención que sea propiamente, no se asegura, por ejemplo, ¿no? Cuando yo me refiero a intervención, pueden ser muchas cosas, ¿no? Puede ser un procedimiento, ¿no? En general podemos traducirlo en algún procedimiento, ¿no? Una intervención puede ser la colocación de un inyectable, en el caso de la parte médica, realizar el mismo diagnóstico, realizar un diagnóstico, ¿no? De dar la indicación, la enfermera de poder ejecutar el tratamiento, etcétera, ¿no? Hay muchos componentes de la práctica clínica, ¿no? ¿Cuáles son? Desde un aspecto, digamos, más material, la historia clínica es uno de los aspectos, es uno, digamos, de los aspectos importantes porque aquí vamos a recolectar información de los antecedentes, ¿no? De la familia, individuales, antecedentes relacionados a la persona, a sociales también que son importantes, sobre todo cuando yo sé que estoy teniendo una patología clásica que ha sido siempre difícil de, por ejemplo, combatir, como lo que es tuberculosis, una patología que yo sé que es multifactorial y que tiene un gran peso a nivel socioeconómico, como lo que es en este caso tuberculosis, ¿no? Y lo digo porque, por ejemplo, en caso de tuberculosis, estamos hablando que las condiciones sociales, económicas hicieron que esta persona no tuviera una buena alimentación, no tuviera un buen un sistema inmunológico y que finalmente le dio el espacio perfecto a la gente para que pueda desarrollarse tranquilamente, ¿no? Y es importante dentro también de la práctica clínica, obviamente la parte de la semiología, del examen físico, ¿no? Las pruebas diagnósticas de laboratorio, de imagen, para obtener información adicional, ¿no? Hoy tenemos este contexto en el cual estamos en nuestro país avanzando con la historia clínica, ¿no? Tenemos hoy también un contexto en el cual las pruebas diagnósticas son muchas, ¿no? Ahora tenemos que aprender un poco a diferenciar qué pruebas diagnósticas van a ser útiles según lo que en la etapa en que queramos diagnosticar, si es un tamizaje, un screening, o estamos ya en la fase en este caso, de tratamiento, de realizar ya propiamente el diagnóstico definitivo. Entonces va a depender mucho de eso, si yo voy a querer pruebas diagnósticas con una mayor sensibilidad o una mayor especificidad, ¿no? Las pruebas diagnósticas con una mayor sensibilidad van a estar orientadas a detectar las personas, en este caso, con la enfermedad, ¿no? A eso va a estar más orientado. Y las pruebas diagnósticas con mayor especificidad digamos, a detectar a las personas sanas, ¿correcto? Entonces, y de esta manera poder, obviamente, evitar un tratamiento, ¿no? Digamos, un tratamiento, un, un tratamiento, evitar un tratamiento, ¿cómo decir? Un tratamiento innecesario, esa es la palabra, ¿no? Entonces, en la segunda etapa que yo ya estoy a punto de realizar un diagnóstico definitivo y empezar un tratamiento, voy a requerir que mi prueba diagnóstica tenga una mayor especificidad para detectar a las personas sanas y obviamente evitar que esas personas sanas se les dé un tratamiento que no necesitan o sea innecesario, ¿no? Entonces, eso es lo que me interesa. Pero en la prueba diagnóstica de tamizaje voy a crear una prueba de mayor sensibilidad que me capte a todas las personas, en su mayoría, a todas las personas que están enfermos, ¿no? Entonces, por ejemplo. Entonces, eso también es importante entender porque dentro de los componentes de la práctica clínica es algo que está en constante evolución. Muchísimo las pruebas diagnósticas. Antes las pruebas diagnósticas se centraban mucho en la parte del laboratorio. Hoy hay pruebas, hay test rápidos, ¿no? Basta ver COVID como había test rápidos. VIH también ahí tiene test rápidos. Entonces, es importante conocer cuál es la sensibilidad, especificidad de cada uno de estos. Mm, Sobre todo entender que en la práctica clínica hay gold estándar, hay pruebas que son las definitivas, las más importantes para hacer un diagnóstico, ¿no? Por ejemplo. En la parte justamente de diagnóstico en la práctica clínica, incluso de nuestro diagnóstico de enfermería, ¿no? Es importante integrar todo, integrar la historia clínica, integrar nuestra valoración por patrones, por ejemplo, que realizamos nosotros,
que también parte que parte por un examen físico, ¿no? Utilizamos dentro de nuestro diagnóstico de enfermería también está como insumo las pruebas diagnósticas, ¿no? Las pruebas también las utilizamos. Identificamos, en este caso, para el diagnóstico, la parte médica ve un diagnóstico de enfermedades, ¿no? Diagnóstico ya sea por el CIE-10, en este caso, ya sea de tipo presuntivo, definitivo o repetido, que son las tres denominaciones. En caso de enfermería, pues tenemos nuestro diagnóstico de enfermería según NANDA, ¿no? Según NANDA, y vamos a plantear en base a ello nuestras intervenciones y nuestros objetivos, nuestros NIC-NOC, ¿no? Entonces, tenemos el diagnóstico también diferencial, va a evaluar las posibles alternativas en el caso del médico, ¿no? Y vemos también un componente de la práctica clínica es el tratamiento. Este plan de manejo que es desarrollado por la parte médica se va a centrar en un tratamiento individualizado, ¿no? Contiene intervenciones terapéuticas. Y acá, por ejemplo, hago también otro paréntesis en decir que aquí también estamos completamente avanzando, ¿no? La ciencia avanza tan rápido que es importante entender ciertos aspectos de estos avances, ¿no? Nosotros en nuestro país tenemos un Petitorio Nacional Único de Medicamentos, que es como un listado que contiene los medicamentos esenciales, Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales, ¿no? Entonces, también tenemos uno de dispositivos médicos, PNUDME, el, el PNUDME, PNUDME, ¿no? Y el PNUME, PNUME. Entonces, lo único que lo diferencia es una D, ¿no? PNUME y PNUDME. El PNUDME es de dispositivos, el PNUME de medicamentos, ¿no? Entonces tenemos estos catálogos que nos van a ser de vital ayuda para conocer el listado de medicamentos y dispositivos médicos esenciales, que son obviamente de cobertura obligatoria, ¿no? Entonces, tenemos también estas intervenciones terapéuticas que están los medicamentos, que tenemos un petitorio, tenemos también medicamentos fuera de este petitorio, ¿no? Entonces, que van a pasar una serie digamos, de reglas para que puedan ser utilizados, ¿no? Y las reglas están relacionadas mucho a que compruebe la efectividad, que compruebe que realmente funciona. Por ejemplo, si yo tengo un medicamento que digo que da más sobrevida en oncológico, pues tengo que corroborarlo. Me voy a basar en estudios, en ensayos clínicos aleatorios para que realmente corroborar si esto es así, ¿no? Y tenemos también, por ejemplo, lo que es la seguridad. También es importante entender qué cosa causa, qué efectos secundarios está causando este medicamento, ¿no? Entonces, y la cirugía, terapia física, entre otros, por ejemplo, estos también han ido evolucionando. Tenemos hoy cirugías incluso, digamos, también un poco supervisadas o un poco con esta incorporación de la inteligencia artificial, incorporación de robots, etcétera, ¿no? Educación al paciente, tenemos en este caso importante también dar instrucciones, ya sea por el tratamiento, el autocuidado o incluso lo que es la prevención también, ¿no? Muy bien. Y no menos importante, lo que es el seguimiento, ¿no? Este seguimiento que enmarca un monitoreo continuo, ¿no? Por parte de personal de salud para con el paciente. Ajuste del plan, modificación de repente del plan, prevención de recurrencias, ¿no? Estrategias para evitar justamente la reaparición de la enfermedad, ¿no? Entonces, recordemos que para lo que es la práctica clínica, vamos a tener guías de práctica clínica, ¿no? Guías de práctica clínica que sirven muchísimo para poder saber, digamos, nuestro qué hacer frente a una patología. Ojo que esto no es netamente médico y a veces pensamos que es netamente médico. Qué importante es que todos los profesionales de salud involucrados en el cuidado de atención de salud conozcan las guías de práctica clínica, ¿no? Son documentos ordenados, sistemáticos para asistir a los profesionales de la salud. No es digamos, no es de uso exclusivo en la parte médica, ¿no? Entonces, a los profesionales de la salud en la toma de decisiones sobre la atención sanitaria, ¿no? Se basa en una revisión exhaustiva. Se supone que cada una de las cosas que han sido colocadas dentro de la guía de práctica clínica está debidamente revisado,
¿no? Y sustentado con evidencia científica disponible y buscan optimizar el manejo clínico de diversas condiciones o patologías, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de un repositorio de IEPSI, por ejemplo, que tiene, que es el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud. Tiene varias guías de práctica clínica, ¿no? Hay otro repositorio también, de guías de práctica clínica. Ahorita lo voy a abrir un momento. Que también es muy, muy útil. Uno busca solamente guías de práctica clínica o GPC. Parece el nombre es el GPC. Ajá. Y ahora han hecho un compilado recientemente de todas las instituciones, están acá, pero por temas, que también me parece bastante interesante. Lo voy a dejar aquí también adjunto para que ustedes lo puedan tener. O sea, acá también están ya todos mezclando, ¿no? Es decir, lo de YEPSI, de todas las instituciones, y me parece también bastante, bastante interesante, ¿no? Vamos a hacerle este más pequeñito y dejarlo también ahí. Esto ha sido hace muy poco añadido. Este, el de ese acá, que es una compilación, ¿no? De guías de práctica clínica. Repito, a veces se tiene la idea de que estas guías de práctica clínica solamente son de uso exclusivo médico. Sin embargo, ya sabemos que en realidad todos los profesionales, incluso conceptualmente lo dice, todos los profesionales de la salud debemos tener, en este caso, eh, claro cuáles son los procedimientos para un abordaje de una patología, ¿correcto? Entonces, estas guías de práctica clínica, vamos a ver una para que ustedes puedan tener en consideración a qué se refiere. Endocrina, vamos a ver una, otra. Geriatría, a ver, algo como nefro. Ya, esto es psiquiatría. De- entonces vamos a depresión leve. Entonces tenemos descargar versión extenso le puse. Ahí así. Versión corta. Esta es más útil. Ujú. Un momento. Me sale que hay un mensaje, pero cuando lo voy a ver ya no hay nada. Quizás lo borraron, no sé si se podrá borrar, pero no se ve nada. Ya, entonces, por ejemplo, la guía de práctica clínica para el tamizaje del episodio depresivo leve y en el primer nivel de atención nos va a indicar básicamente cómo, primero nos va a, mire, es muy bonito porque miren, eso quiero que entiendan, con esto yo creo que queda bastante claro cuán relevante es que nuestro quehacer, incluso la parte de tamizaje, lo que he mencionado, recuperación, todas las acciones son debidamente sustentadas. Hasta decir a qué edad yo hago un tamizaje tiene un sustento, ¿correcto? Obviamente son en las enfermedades, tiene que ver con la edad en la cual la enfermedad es más prevalente. Entonces me va a interesar ahí diagnosticar, buscar, bueno, tamizar para poder diagnosticar de manera oportuna. Miren cómo se desglosa y qué interesante dónde está. Empezamos acá. Miren cómo empieza una guía de práctica clínica. La pregunta 1. En la población adulta, ¿se deberían brindar intervenciones para prevenir el desarrollo de episodios depresivos? Pensemos en que la respuesta que nos dé acá tiene un impacto en salud pública, ¿no? ¿Por qué? Miren ¿por qué? Porque obviamente si decimos que sí, tiene que ver que vamos a tener que, el Estado va a tener que obviamente tratar de priorizar esta intervención. Recuerden, en el primer nivel de atención, muchas de las intervenciones se sabe que son costo efectivas. Costo efectivas en términos de que en comparación de que esperar que la persona se enferme y que desarrolle la enfermedad, etcétera, es mucho más caro una persona así. Realmente, para el Estado financieramente es mucho más caro atender un paciente diabético que obviamente invertir en fomentar promoción de la salud, prevención de enfermedades, para obviamente tener a este adulto, mantenerlo sano. Es mucho más costo efectivo mantenerlo sano que tenerlo enfermo.
definitivamente. No solo, ahora es un aspecto, digamos, más frío, hablándolo de un aspecto financiero, ni qué decir el costo de vida de la persona, la calidad de vida se mengua, ¿no? Deja de ser quizás incluso una población económicamente activa para el Estado, ¿no? Para su familia, ¿no? Entonces puede implicar una, un gasto catastrófico el hecho de hacerse cargo de su enfermedad, por ejemplo, etcétera. Entonces vemos que hay bastantes aspectos a tener en consideración. Entonces, la recomendación es la siguiente. En la población adulta del primer nivel de atención, sugerimos brindar intervenciones para prevenir el desarrollo de episodios depresivos. ¿Por qué? Lo hacen con valorando en qué una certeza de evidencia, ¿no? Una certeza de evidencia. ¿Y cómo se dice? Puntos de buena práctica, brindar intervención preventiva tipo psicológica y nos dice, ¿no? Ahora, este de acá que es el resumen de, en este caso, las preguntas y las respuestas, han pasado por una revisión mucho más detallada, que es la versión extensa, que ahí sí nos vamos a percatar cómo lo hicieron, ¿no? A ver, acá, ajá. A ver, vamos a ver la primera pregunta, ¿no? La primera pregunta. Esta es la primera pregunta, sí. Miren cómo se hizo todo, se desarrolló la primera pregunta. En la población adulta se deberían brindar intervenciones para prevenir el desarrollo de episodios depresivos. Con introducción, las recomendaciones, vamos a buscar evidencia científica en la cual autores hayan publicado información respecto a qué tan efectivo es esto, ¿no? Entonces, vemos revisiones sistemáticas, acá revisión sistemática, ¿no? Que vamos a revisión sistemática en las cuales nos van a decir justamente si esto es pertinente o no, ¿no? Entonces, justificación, ¿no? Basada en la práctica clínica, ¿no? Digamos, vamos a ver acá, ¿no? Las características de la intervención, tipo de intervención, principio en el que se basa, objetivo preventivo, ¿no? Entonces nos van a especificar en detalle, básicamente con ejemplos incluso, a qué características de la intervención preventiva se da, ¿no? Entonces, y finalmente por eso es que terminan realizando una conclusión ya aquí. Entonces, si yo en algún momento tengo la duda, ¿no? ¿Y qué tan efectivo, qué tan bueno será que haga como dice, mi tamizaje de episodios depresivos? ¿No? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué, por ejemplo, el tamizaje de violencia familiar está en nuestra hojita de CREC? ¿No? ¿Para qué? Entonces, todo eso ha sido respondido debidamente, ¿no? Cada una de estas preguntas están basadas en lo que dice la ciencia. Y si nos indica el marco normativo hacerlo, es porque ya ha pasado esta evaluación de haber primero, obviamente, evaluado si realmente es pertinente. No es que a alguien se le ocurra incorporarla dentro se me ocurre incorporar el test ABCD y lo meto todo a la norma de CREC. No, se supone que tiene que pasar también, o se supone que en algún momento en una guía práctica clínica vamos a ver esto de acá, ¿no? Entonces, puntos de buena práctica clínica, puntos de buena práctica clínica, cada una de las preguntas va a pasar eso, ¿no? Y finalmente su recomendación. Entonces, recomendamos iniciar realización de ejercicio físico. Por ejemplo, para lo que es depresión, eh, en pacientes adultos con episodio depresivo leve, se debería indicar realizar ejercicios. La recomendación fue que sí, con una certeza de evidencia moderada, imagínense, ¿no? 4 cruces de una, ¿no? Entonces, acá nos va a decir en la parte, en la parte de la guía de práctica clínica, lo que es extensa, ¿no? Vamos a ver qué pregunta era esta de acá. Pregunta 6, por ejemplo, ¿no? La pregunta 6, pregunta 5, pregunta 6, ¿no? Acá creo que está, pregunta 5. Pregunta 5, pregunta 6, ¿no? Tiene el desarrollo de las recomendaciones. Mire, todos los autores que han hablado acerca de eso, que han encontrado, funciona o no funciona, está bien recomendar o no está bien recomendar, y acá justificamos. El grupo experto de trabajo, ¿no? O de las guías, considero importante que no se encontraron diferencias entre los efectos entre los distintos niveles de intensidad de los ejercicios leve, moderado, grave o vigoroso, ni el tiempo de ejercicio aeróbicos
o de resistencia, por lo que se podría prescribir caminar, trotar, correr. Respecto a la frecuencia, la mayoría de ensayos clínicos aleatorios de las revisiones sistemáticas evaluadas prescribieron ejercicios durante 30 minutos, 3 veces a la semana, por lo que el grupo de expertos decidió adoptar este régimen, ¿no? Finalmente se consideró que debe tomarse en cuenta que el régimen de ejercicio debe estar acorde con la condición física del paciente. Además, se considera necesario aclarar que el ejercicio físico no reemplaza el tratamiento farmacológico o la psicoterapia, ¿no? Entonces, por eso es que ellos dan esto, dicen a favor, con una evidencia fuerte, perdón, moderada, una recomendación a favor fuerte, en los cuales nos dan los puntos claves acá. En episodios de presión leve, 30 minutos, 3 veces a la semana, tiene que ver con la condición física del paciente, no reemplaza, ¿no? Lo que es la terapia farmacológica o la psicoterapia. Eso es lo que nos recomiendan después de haber buscado la evidencia científica. Hoy nos podemos percatar que cada una de las cosas que están incorporadas dentro del marco normativo de los protocolos de atención del Ministerio de Salud también tienen que ver con estas evaluaciones de guías de práctica clínica, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora es importante? A veces nuestro marco normativo, por ejemplo, puede ser un ejemplo, no digo que lo es porque no recuerdo específicamente si lo que es depresión tiene esa temporalidad. Pongámosles que yo tengo una resolución ministerial de, escuchen esto atentamente, en este caso, 2020. 2020, ¿no? Vamos a pensar que yo tengo mi resolución ministerial del MINSA, sacó su documento técnico de, atención de depresión leve, ¿no? Entonces, y ahí, por ejemplo, de repente, o no está muy claro, nos dice solamente de repente recomendar ejercicio físico, ¿ya? Pero no tengo claro cuánto le voy a recomendar, ni cuántas veces a la semana, ni otras dudas que de repente tengo. Para eso están las guías de práctica clínica, lo que generalmente también vemos que ahora, esta es una. Podemos hacer búsqueda también de otros países. De repente, incluso lo ideal es poder ir chequeando qué hacen otros países. Ellos también tienen guías de práctica clínica. E ir viendo, e ir innovando, e ir proponiendo actualizar una guía de práctica clínica. Porque nosotros somos los que damos, por ejemplo, en este caso, psicólogos dan la consejería acerca de esto de acá. Y qué importante es que realmente ellos puedan proponer la modificación de repente de la guía de práctica clínica de su hospital, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente esto es relevante, ¿no? Es relevante para que podamos tener un manejo adecuado, ¿no? Imagínense decirle, ¿y cuántas veces tengo que ir? Ah, bueno, será pues 15 minutos, 20 minutos, ¿no? Este es en el primer nivel de atención. También hay guías de práctica clínica para el primer nivel de atención. Entonces, si nosotros vemos la evidencia científica de otros países que siempre van, digamos, de alguna manera, son mucho más avanzados, pues tengamos toda esa noción, actualicémonos y propongamos también la actualización de nuestras guías de práctica clínica, ¿no? Y esto no es una labor netamente o exclusiva de un profesional, sino que todos debemos estar involucrados, ¿no? Y ahí nos vamos a percatar realmente que estas guías de práctica clínica son importantes también dentro de nuestras medidas preventivas, van a guiar nuestra práctica clínica y si no están correctamente actualizadas, estas medidas preventivas no van a alcanzar a la oportunidad. La oportunidad es algo muy importante dentro de nuestro quehacer. No es lo mismo diagnosticar un cáncer tercer nivel que nivel o grado 3 que grado 1, ¿no? Entonces no es lo mismo. No es lo mismo diagnosticar a un diabético con complicaciones que a una persona que apenas acaba de debutar con su diabetes. Entonces, porque con la persona complicada ya incluso probablemente si ha dejado mucho tiempo y ha habido incluso un descuido, es decir, no ha habido los cuidados, nada por parte de la persona, porque incluso ni siquiera quizás sabía, ¿no? Vamos a encontrar un paciente de frente complicado que ya va a tener incluso daños a los órganos diana. Entonces, es muy en este caso importante que nosotros manejemos las guías de práctica clínica, entendamos que son relevantes, entendamos que sí, por ejemplo, creo que me parece que ahí hay una diferencia entre Salud Minsa. Minsa recomienda una edad, no recuerdo si es 40 o 35 años para el diagnóstico, para un diagnóstico oncológico, para un tamizaje oncológico, ¿no?
Entonces, y de repente Minsa recomienda a los 40. Y es porque una vez nos consultaron eso porque nos dijeron, ¿por qué Minsa recomienda 40, pero otra institución recomienda a tal edad? Entonces, ¿yo en cuál me guío? Obviamente hay que ver de dónde, cuál, Minsa, por ejemplo, es de una resolución ministerial más antigua y la otra está mucho más contemporánea, que se supone que ha evaluado, igual que como hemos visto, y entonces ha actualizado, que ya no debe ser 40, no 35, por ejemplo. Entonces me voy a quedar con 35 porque obviamente yo tengo que entender que obviamente ya eso cambió, ya no es 40, ahora es más temprano, el cáncer se está presentando más temprano y yo necesito hacer mi tamizaje porque esa es la oportunidad de vida de esas personas. Entonces, esa relevancia tiene las guías de práctica clínica que debemos conocer, repito, todos los profesionales, ¿no? Entonces, incluso para la aplicación para nosotros mismos, para nuestros pacientes, para nuestra familia, ¿no? Debemos conocer la actualización de todas estas intervenciones que realizamos en el día a día. Miren que algo tan sencillo como simplemente, digamos, la indicación de ejercicio físico en una depresión leve, así algo tan que parece sencillo, sin embargo, tiene toda una búsqueda de información científica para poder decir qué es lo que tenemos que decir, qué recomendación tenemos que dar. No lo que a mí se me ocurra, no lo que a fulanito se le ocurra, sino hay que estandarizar. Incluso estandarizar nos da la capacidad de dar calidad, porque no podemos hablar de calidad si yo soy la única que reviso y hago todo, reviso en mi guía de práctica clínica, me actualizo y todo, y yo digo como tiene que ser, y la otra colega de repente no lo dice así, solamente dice, ejercicio, no sé lo que usted pueda. No es lo mismo. La persona, el paciente, mi paciente manejado por, en este caso, conmigo, va a tener claras las cosas y ojalá en buena hora a seguir las indicaciones. Pero si el otro no tiene claras las cosas, entonces, ¿qué indicaciones va a seguir? Entonces, la oportunidad con él, la enfermedad va a avanzar más, con él la enfermedad va a ser más difícil de manejo y en cambio conmigo que le di las pautas como tenga que realizar y si las tomas y las realiza, probablemente le vaya mejor. Entonces se dan cuenta que también la estandarización es importante, por eso las guías de práctica clínica es algo que todos debemos manejar, ¿no? Entonces, eso es importante justo para la parte de las características de la guía de práctica clínica y como hemos visto, se basan en la investigación. Revisiones sistemáticas, que ahorita vamos a ver qué significan, son estudios, son tipos de investigaciones, ¿no? De un alto nivel que van a permitir sustentar, ¿no? Sustentar, en este caso, basarnos básicamente en evidencia, ¿no? Idealmente van a utilizar justamente las guías de práctica clínica, la mejor evidencia posible, ¿no? De estudios de alta calidad, como ensayos clínicos aleatorios, cohortes, revisiones sistemáticas, que son como lo ideal, ¿no? La evidencia se evalúa y clasifica según su calidad y su relevancia para garantizar recomendación. No es que esta me gusta, esta sí me gusta, no. Hay una serie de formas de poder calificarlos, ¿no? Para eso hay instrumentos creados ya para saber cuál voy a utilizar y cuál no, cuál voy a de repente, le voy a dar un nivel de evidencia baja, alta, ¿no? Entonces, eso también existe una serie de formas de poder, de poder clasificarlo, ¿no? Entonces, importante que nos den recomendaciones estructuradas, ¿no? Recomendaciones claras, como hemos visto. ¿Para qué? Para diferentes intervenciones, para diferentes qué hacer en la parte del diagnóstico, en el tratamiento, en la prevención, en el manejo de enfermedades, por ejemplo, ¿no? Estas recomendaciones son diseñadas para ser aplicadas en la práctica clínica diaria y ayudar a la estandarización de la atención, ¿no? Y de esa manera vamos a dar calidad a todos, ¿no? También es un proceso de desarrollo muy controlado. Para hacer guías de práctica clínica, obviamente existe un grupo de expertos, ¿no? Un grupo de expertos, ¿no? Entonces, que incluyen ensayos clínicos, estudios epidemiológicos, ¿no? Son personas que han tenido este tipo de formación clínica epidemiológica de investigación. Entonces, incluso ahora se está incorporando también dentro de ello a la parte de los pacientes como un aspecto de participación ciudadana, ¿no? Involucran un proceso de revisión por pares. Esto de acá es revisado por pares, actualizado de manera periódica,
¿no? Para reflejar nuevas evidencias y cambios, obviamente, en la práctica clínica. ¿Cuáles son los objetivos principales de estas guías de práctica clínica? Mejorar la calidad de atención, punto muy importante y por lo cual yo debo sentirme comprometida con realmente poder mantenerme actualizada con las guías de práctica clínica nacional mínimamente e internacional idealmente, ¿no? Entonces, reducir la variabilidad. De esta manera, como les decía, mi colega lo atiende de una manera, yo lo atiendo de otra manera y cada uno lo atiende a su manera. Con suerte, el paciente que se vaya con la colega más actualizada en guía de práctica clínica tendrá probablemente un mejor manejo. Pero el resto, ¿no? El resto estará, como dice, cruzando dedo, ¿no? Entonces, eso no es la idea. La idea es que nosotros demos una atención estandarizada, proveer un marco que estandarice las prácticas realmente, ¿no? Entre todos los profesionales, entre todos los centros de salud. No que aquí en este centro de salud me van en este caso me van por ejemplo, a dar cierta indicación. Y eso creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Es decir, tal hospital es bueno, otro hospital es malo, tiene un protocolo A, el otro hace un protocolo A.1, cada uno como que hace eso realmente habla muy mal de la calidad de atención que tiene que ver con la estandarización, ¿no? Promover la seguridad del paciente, definitivamente lo que no queremos es provocar algún riesgo en el paciente y para eso tenemos que saber que no vamos a evitarlos a totalidad, porque incluso canalizar tiene un riesgo, nuestro quehacer tiene una probabilidad de riesgo, entonces tiene un marco de probabilidad de que produzca un daño, pero obviamente nosotros tenemos que trabajar en minimizarlo, ¿no? Porque tenemos que minimizar el riesgo de errores médicos, de errores de personal de la salud y mejorar los resultados propiamente. Otro punto importante es que optimizar recursos, ¿no? Imagínese ese paciente que no le dimos la indicación correcta, va a volver a regresar, va a volver a hacer uso del sistema de salud, ¿no? Que debería dejar ese turno para alguien que sí realmente lo necesita. ¿Por qué? Porque no di mis indicaciones bien. ¿Por qué? Porque no está funcionando la terapéutica porque estoy basándome en una terapéutica antigua. Entonces, eso es importante, el uso eficiente de los recursos, evitando incluso pruebas y tratamientos que no son necesarios, ¿no? Muy bien. Entonces, por ejemplo, muchos de los medicamentos tienen una autorización bastante restringida para solamente ciertos hospitales, incluso que deben estar contemplados dentro de una guía de práctica clínica, ¿no? Si no me equivoco, el 5 acá está, uso por especialista en base a guías de práctica clínicas. Hay medicamentos muy particulares que obviamente son utilizados para patologías muy específicas que sí o sí les obliga a que estén en guías de práctica clínica, en este caso dentro del Petitorio Nacional Único de Medicamentos, aquí está, ¿no? Está contemplado de esa manera, ¿no? Muy bien, hasta ahí consultas, preguntas, comentarios, ¿todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro? Un momento. Listo. Ahora sí. Entonces, continuamos, ¿no? La aplicación de la epidemiología en la práctica clínica, ¿cómo podemos aplicar esto? Vamos a ver qué hay, nosotros podemos identificar patrones, ¿no? Con los datos clínicos que vamos a obtener en la práctica clínica, vamos a identificar patrones, determinar factores de riesgo, desarrollar estrategias de prevención, que también es importante. Hemos visto cómo, según la historia natural de la enfermedad, podemos también aplicar estos diferentes niveles o estos también diferentes tipos de prevención, ¿no? Entonces, desde la vigilancia epidemiológica, que va de la recolección de datos, análisis de tendencia y la respuesta rápida, hasta el diseño de las intervenciones, que tiene que ver con desarrollo de programas, implementación, evaluación de las intervenciones que se estén ejecutando, etcétera, ¿no? Eso es básicamente lo que tiene que ver con la práctica clínica y las medidas preventivas, ¿no? Hasta ahí, consultas, preguntas. ¿Sí? ¿Todo claro? Vamos a dar un pequeño break de 3 minutos para que puedan traer su cafecito y podamos continuar esta noche. Nos toca hablar ahora ya el uso de la práctica basada en evidencia, ¿no? Hablar un poquito más, hemos un poco ya antecedido un poquito con estos aspectos de que
usamos guías de práctica clínica para lo que idealmente es el abordaje de algunas patologías, pero vamos a hablar un poquito más ahora acerca de esta práctica basada en evidencia em, en detalle, ¿no? Vamos a ver. Regresamos. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con esta segunda parte. Uy, ya está. Listo. Vamos a empezar con lo que es el uso de la práctica basada en evidencia, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por medicina basada en evidencia, práctica basada en evidencia, enfermería basada en evidencia, que son todas estas denominaciones que han ido apareciendo en los últimos años? A ver, vamos a dar 2 minutos también para que ustedes puedan responder esta pregunta. A ver, ¿alguna idea? Acá está. Vamos buscando esto. A ver, ¿alguna idea acerca de lo que es eh, práctica, medicina, enfermería basada en evidencia? Entonces, la pregunta es por medicina basada en evidencia, práctica basada en evidencia, enfermería basada en evidencia, cualquier Asociado, y qué es lo que entendemos por cada uno de ellos o por alguno de ellos. Entonces, vamos a continuar. A ver, entonces la idea era un poco que ustedes puedan, de repente, por ahí han puesto, me parece un comentario. A ver un momento. Ah, sí, perfecto. Muchas gracias, Diana. Las intervenciones que realizamos como profesionales son respaldadas científicamente. Muy bien. Vamos a hablar brevemente acerca de esto. La práctica basada en evidencia aparece con Cochrane en el año 72 en su publicación Effective and Efficiency, Random Reflection on Health Service, que es la publicación en la cual habla justamente de esta denominación, ¿no? Basada en evidencia ya propiamente como tal, sale en el año 92. Primero es solamente efectividad, eficiencia, reflexiones sobre los servicios de salud, primero Cochrane, luego el 92 ya habla acerca de este término de basado en evidencia, se aparece como tal, ¿no? Así tal, mejor dicho, explícitamente sale, ¿no? Luego, la idea de esto es que, digamos, cómo nace esta práctica basada en evidencia, en que realmente suprime esta ortodoxia eh, en su ejercicio por el estudio de pruebas científicas. Antes era como que muy personal, muy subjetivo, una atención, ¿no? Un perdón, me refiero muy individual a cada profesional, ¿no? Por eso suprime la ortodoxia en su ejercicio por el estudio de pruebas científicas. Pasamos de una atención mm, medianamente subjetiva, no digo que todo sea subjetivo porque obviamente hay una formación por la parte médica, sino que de repente había cierta variabilidad entre la terapéutica brindada entre un médico a otro, ¿no? Entonces, por ahí nace justamente la medicina basada en evidencia, que considera justamente que las características presentes en la práctica de medicina tradicional sustentadas en la experiencia y en la intuición son insuficientes, ¿no? Y muchas veces equivocadas. La medicina basada en evidencia es el uso consciente de los resultados de investigaciones, ¿no? Y los más actualizados. Por otro lado, tenemos enfermería también basada en evidencia.
¿no? Que se desarrolló a partir de justamente la creciente y compleja forma de, o lo complejo que básicamente significa dar cuidados, integrar avances científicos, garantizar una atención de calidad. Su implementación inicial se centró en promover el acceso a investigaciones relevantes, ¿no? Desarrollar habilidad crítica, pensamiento crítico, ¿no? Fomentar una cultura de mejora en la práctica clínica, que es sumamente importante. Por eso les decía, nada está escrito en piedra en lo que hoy manejamos en salud. Absolutamente nada. Al contrario, tenemos la capacidad de poder, en este caso, prever que esto puede ir cambiando en el tiempo, ¿no? ¿Y cuál será la diferencia entre enfermería basada en evidencia y medicina basada en evidencia? La medicina basada en evidencia tiende a centrarse en qué? En diagnósticos, tratamientos farmacológicos, procedimientos médicos, mientras que la enfermería basada en evidencia está orientada a la práctica de cuidados, intervenciones educativas, aspectos psicosociales relacionados con el bienestar del paciente, ¿sí? Entonces, por eso, al igual que la parte de los médicos que tiene su pregunta PICO, ¿no? También nosotros tenemos nuestra pregunta PICOT, ¿no? En enfermería basada en evidencia. Tenemos paciente o problema, describe las características del paciente, la población o el problema de salud, la intervención, la acción o intervención que el personal de enfermería desea investigar como una técnica del cuidado, educación del paciente o una intervención preventiva. El comparador, ¿no? Que va, si corresponde, se compara una intervención con otra, un tratamiento estandarizado con otro, ¿correcto? Con otro nuevo, obviamente, ¿no? O simplemente puede ser un tratamiento nuevo con la ausencia de una intervención, ¿no? El outcome o el resultado, que en este caso son los resultados esperados, ¿no? Como mejoras en el estado de salud, la calidad de vida o indicadores clínicos, ¿no? Y tenemos el tiempo. Nosotros también podemos hacer enfermería basada en evidencia. Entonces, miren un ejemplo de una pregunta PICOT. En adultos mayores con riesgo de úlceras por presión, el uso de colchones de presión alternadamente o alternante comparado con colchones estándares reduce la incidencia de úlceras por presión en la instancia hospitalaria. Entonces, ¿no? Ese es un modelo. Y ahí encontramos la P, que es los adultos mayores con riesgo de úlceras por presión, que es el paciente, ¿no? Que también refleja cuál es la problemática de este paciente. La intervención es el uso, mi intervención, la propuesta, vamos a decirlo así, novedosa, es el uso de colchones de presión alternante. El comparador, lo estoy comparando versus un colchón estándar. El outcome, que es lo que yo espero observar, tendría que moverse ese outcome para yo corroborar, obviamente, es reducir la incidencia de úlceras por presión. En la instancia hospitalaria es el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ver otro. La enfermera encargada de la unidad de tuberculosis, Marta, ha notado que los pacientes que han estado bajo la supervisión de la metodología DOC directamente observable, tratamiento directamente observable, ¿no? Tienen mejores resultados en cuanto a adherencia de tratamiento y curación. Entonces ustedes se han percatado, pero no sé si se habrán, o mejor dicho, preguntado, ¿cómo nació DOC? ¿Cómo nació la metodología tratamiento directamente observable para tuberculosis? ¿Por qué no lo damos, o por qué de repente no lo damos semanal, cada 3 días, ¿no? Al paciente? Obviamente tuvo un proceso, ¿no? Es decir, eso se fue mejorando hasta que dijimos, no funciona de otra manera que no sea mirando al paciente y de manera diaria. El equipo de salud de la clínica está considerando implementar esta metodología con Carlos para asegurarse de que complete su tratamiento. Vamos a usar nuestro PICOT. El PICOT es paciente con tuberculosis, intervención, uso de la metodología DOC, tratamiento directamente observado, ¿no? Comparación del tratamiento no observado, tratamiento estándar, sin observación directa, mejor dicho, ¿no? ¿Cuál le doy semanal, mensual, todo el conjunto de pastillas de pastillas o el medicamento al paciente para que él se lo tome y me venga la semana o bueno, ya 15 días o el mes y me cuente cómo le fue. Entonces, obviamente hoy sabemos que eso no funciona en términos de lograr una adherencia, ¿no? Entonces, el outcome es que haya un cumplimiento de tratamiento y tasas de curación más altas, ¿no? El tiempo durante el periodo de tratamiento estándar
que para la tuberculosis, que son 6 meses, si no me equivoco. Y generalmente son de 6 meses. Entonces, eso es lo que vamos a realizar, ¿no? Y la pregunta que van de esta investigación sería, en pacientes con tuberculosis, ¿cómo el uso de la metodología DOT en comparación con el tratamiento estándar, sin observación directa, afecta el cumplimiento del tratamiento y las tasas de curación durante el periodo de 6 meses? Ahí está toda la formulación de lo que es PICOT, ¿no? Entonces, miren qué bonito, y con eso puedo hacer tranquilamente una investigación y estoy creando evidencia científica, ¿no? Estoy creando realmente la evidencia de que, obviamente, por eso hoy manejamos esta metodología DOTS, tratamiento directamente con observación u observable, y con eso básicamente trabajamos porque ya se ha corroborado esta pregunta de investigación y este PICOT ya fue corroborado. Efectivamente, sí, es mucho mejor la adherencia, hay mucho mejor tasas de curación, ¿no? Y por lo tanto, la metodología PICOT hasta el día de hoy, sigue siendo utilizada en los programas contra la tuberculosis o el servicio de PCT, ¿sí? Entonces, tenemos justamente los componentes de esta práctica basada en evidencia. Una es obviamente la evidencia científica. Para que aparezca la metodología DOC se incorpore, para que hayan mencionado que son 30 minutos, que son 3 veces a la semana, pues como mencionábamos, revisamos esa guía de práctica clínica, es porque hay evidencia en investigaciones clínicas rigurosas, como lo que es un ensayo clínico aleatorio, como lo que es una revisión sistemática, como lo que es una cohorte, casos y controles, pero idealmente los 3 primeros, cohorte, revisión sistemática y lo que es un ensayo clínico aleatorio, ¿no? La evidencia que vamos a obtener se va a evaluar críticamente para determinar si es válido, cuál es el impacto y cuál es la aplicabilidad en la práctica clínica. También hay que ser bastante sinceros, es importante la experiencia clínica, ¿no? La experiencia y el juicio clínico del profesional para interpretar y aplicar esa evidencia en el contexto de cada paciente, ¿no? Se reconoce la importancia de la habilidad y el conocimiento clínico en la toma de decisiones. Sin embargo, obviamente tampoco es que va a sobreponer a la evidencia, ¿no? Y eso es ahí a veces un dilema, ¿no? Valores y preferencias del paciente es un punto muy importante para la práctica basada en evidencia, para la enfermería basada en evidencia, medicina basada en evidencia. El centro de todo esto es el paciente, ¿no? Entonces, las decisiones deben reflejar los valores, preferencias del paciente, ¿no? Este enfoque en el paciente central, ¿no? Se promueve una toma de decisiones compartidas también, ¿no? Cuando hablamos mucho de lo que es evidencia, es importante hablar también qué tipos de evidencia voy a tener, porque en algunos momentos cuando he ido hablando, he estado haciendo referencia a, por ejemplo, ensayos clínicos, a revisiones sistemáticas, he estado haciendo referencia a cohortes, ¿no? ¿Y qué son esos estudios, no? Se refieren mucho cuando uno habla de tipos de evidencia, los niveles de evidencia, la calidad y la fuente de información, ¿no? Ojo que las fuentes de dónde vienen, de qué tipo de estudios, la calidad, esos estudios de qué calidad son, porque a veces cuando por ahí cometen algunos sesgos van perdiendo obviamente su calidad, ¿no? A eso se refiere. Entonces tenemos los niveles de evidencia, los niveles de evidencia van a ser, según su jerarquía, tenemos arriba las revisiones sistemáticas y metaanálisis, que son consideradas la evidencia de mayor calidad, porque estos van a combinar un conjunto de ensayos clínicos aleatorios. Por ejemplo, las revisiones que hace Cochrane, ¿no? Entonces, luego tenemos en el nivel 2, ahora sí, a los ensayos clínicos aleatorios. Repito, las revisiones sistemáticas y metaanálisis combinan resultados de los ensayos clínicos aleatorios. En cambio, en el nivel 2 encontramos solo a un ensayo por ensayo, un ensayo clínico aleatorio, ¿no? Son estudios experimentales y por lo tanto hay una minimización del sesgo y además un acercamiento a la causalidad, ¿no? Eso es muy importante, por eso está en el nivel 2, ideales para evaluar efectividad, definitivamente, ¿no? Luego tenemos nivel 3, acá están las cohortes y casos y controles, ¿no? Los cohortes son estudios
observacionales pero analíticos, ¿no? Los ECA son experimentales, ¿ya? Y los de cohorte y también los de caso y control son de tipo observacionales pero analíticos. Son útiles para establecer asociación. A causalidad se acercan medianamente el de la cohorte, pero el caso y control más o menos. No es tanto como el ECA, el ensayo clínico aleatorio, que sí se acerca, ¿no? Está aquí en el top. Y luego tenemos los estudios descriptivos y de casos, que obviamente tienen menor rigor metodológico, no tienen una conexión o no tienen esta propiedad de poder acercarse a la causalidad. No, 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 no. En cambio, el estudio de corte medianamente sí, pero no confirman causalidad. Más que todo ven asociaciones, ¿no? Opiniones de expertos. Acá miren en qué nivel está, ¿no? Nivel 5, opiniones de expertos y experiencias clínicas, basadas en conocimientos profesionales y experiencia práctica. A veces, muchas veces me ha tocado justamente un poco lidiar con esto, ¿no? Porque aparece de repente un clínico que menciona, ¿no? No, pero el medicamento X funciona y mis pacientes han mejorado, ¿no? Y eso tiene que ver con la experiencia clínica, basados en conocimientos profesionales, experiencia práctica. Ya, son útiles cuando no hay suficiente evidencia científica formal. Sin embargo, si yo tengo un ensayo clínico aleatorio que me va a decir que existe, que digamos ese medicamento no funciona, pero el profesional médico me dice, no, que sí, que ha visto una mejora y todo esto, estamos hablando de opiniones, de experiencias clínicas, que por más que quisiera hacerlas valer, no podría, porque para eso existen los ensayos clínicos aleatorios. Si no existiera ninguna, sí podría, ¿no? Digamos, si no tengo ninguno, ni un ECA, no tengo tampoco un estudio de cohorte, no tengo nada, ahí podría hacerlo valer. Por eso cuando no hay suficiente evidencia científica formal, podría hacerlo valer. Pero es el último nivel de evidencia, ¿sí? Y es porque obviamente si algo funciona, entonces mejor es que lo comprueben. Y ahora sí, con la seguridad del caso, voy y lo aplico en mi paciente. Pacientes no son conejillos, ¿no? No puedo probar algo porque yo pienso, porque yo creo, porque eso no es basarse en evidencia, ¿no? Nos pasó, por ejemplo, con lo de la ivermectina, ¿no? Alguien, alguien asoció alguna mejora en su paciente, casual, cuando usó ivermectina. Su paciente de repente justo mejoró porque era la reacción de su cuerpo ante otras cosas que le había dado, ¿no? El médico. Pero alguien le dio, por ejemplo, un par de horas antes la ivermectina y asoció todo ese cambio, que ya digamos, era la continuidad del proceso habitual de la enfermedad. Ya le tenía que resolverse la enfermedad. Coincidió con que un par de horas antes le dio ivermectina y la persona se sintió mejor. Y alguien dijo, es la ivermectina. La ivermectina es lo que está funcionando. Y empezó todo, como dice la histeria colectiva de lo que es ivermectina. Luego salió estudios que dijeron que no existe una efectividad comprobada. Eso nos debería dejar una lección de que no puede prevalecer las opiniones, las experiencias clínicas cuando hay evidencia. En ese contexto, prevaleció quizás por un aspecto en ese contexto antes de que aparecieran los estudios podría haberse justificado. Pero cuando aparece esa histeria colectiva, ya habían estudios en el exterior que ya nos decían que no había asociación. Pero de repente, como les digo, cuando el médico le da un par de horas antes de su mejora al paciente y coincidentemente mejora, porque era el desarrollo, el proceso de la enfermedad, el tratamiento que ya estaba que le había dado días antes y estaba haciendo efecto, etcétera, el otro tratamiento que no es la ivermectina, y el paciente coincide con que mejora y él también le da un par de horas o un par de días con tratamiento, el hecho es que coincide la mejora con que coincide con el tratamiento de la ivermectina y el médico
atribuye que fue la ivermectina. ¿Por qué el uso de ivermectina? Porque ya se había escuchado del uso de la ivermectina, pero también así como ya se había escuchado, ya había estudios que indicaban que no. Entonces ahí va justamente lo que yo les menciono. Si ya existe un nivel, una evidencia formal con estudios, quiere decir, cualquiera de estos de acá, aunque son descriptivos, me toca prevalecer los estudios, no la experiencia clínica, porque puede pasar lo mismo que nos pasó en ivermectina, que solo es una coincidencia, ¿no? No es algo corroborable y no puedo utilizar a las personas como conejillos de India, ¿correcto? A eso me refiero, ¿no? ¿Quedó claro esa parte? ¿Quedó claro eso de los niveles de evidencia? Creo que con el ejemplo es mucho más fácil de que lo puedan entender, ¿no? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor, por el chat? ¿Todo claro hasta ahora? Entonces, existe una metodología GRADE que es justamente lo que nos va es Grading of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation, que es un sistema para calificar la evidencia y la fuerza de la recomendación en las guías de práctica clínica, salud pública e investigación, ¿no? Fue desarrollado por un grupo internacional de expertos con el objetivo de proporcionar un enfoque sistemático y transparente para evaluar la evidencia y hacer recomendaciones, ¿no? Y Gray nos dice que hay evidencia de alta calidad que tiene que ver con que haya ensayos clínicos aleatorizados que tengan bajo riesgo de sesgo, grandes estudios observacionales con resultados consistentes y bien diseñados, representan el nivel más alto de confianza, ¿no? Alta. Entonces, la evidencia de calidad moderada tiene ensayos clínicos, pero con algunas limitaciones. Pueden tener estudios observacionales con resultados muy consistentes, pero con algunos factores que van a reducir su confianza, ¿no? Y luego tenemos lo que es los de baja calidad, que van a contener estudios observacionales con alto riesgo de sesgo, ¿no? O ensayos clínicos con serias limitaciones. Tenemos evidencia de calidad muy baja, estudios observacionales con limitaciones severas, confianza en la estimación del efecto es muy baja y las nuevas investigaciones casi con certeza modificarán, en este caso, la estimación, ¿no? Son una forma bastante importante de, en este caso, poder poco saber cuál es la evidencia. Gray nos ayuda a poder conocer justamente a poder, digamos, calificar esta evidencia, ya sea en calidad muy baja, baja, calidad moderada y alta calidad. Entonces, cuando le vamos a leer una evidencia, ya sabemos dónde categorizarla, porque tampoco es asumir, no se puede asumir. ¿Y para qué aparece Gray? Para no asumir que todo lo que encontramos publicado es correcto y es perfecto. Ojo, no es así. Para eso justamente está la clasificación o la categorización en calidad, en niveles, ¿no? De evidencia, calidad moderada, calidad alta, calidad baja, calidad muy baja, ¿no? Cuando esto obviamente tenemos, digamos, claro esto, ya nos vamos percatando que tampoco es que todo lo que esté publicado es perfecto y está libre de error, ¿no? Probablemente hay algunos sesgos, lo importante es reconocerlo, incluso el autor debería reconocerlos y yo al momento de leer claramente debería estar ahí explícitamente, pero si no lo está, yo también lo puedo deducir cuando uno aprende a hacer una lectura crítica de un documento, de un artículo. ¿Correcto? Y lo hace basándose en esta metodología que nos ayuda a poder categorizar, en este caso, las evidencias, ¿no? Una forma de poder realizar. Muy bien. Y con esto estaríamos culminando. Espero que haya sido de su agrado la clase del día de hoy. Consultas, preguntas, dudas que tengan en relación a los tópicos que hemos revisado el día de hoy. ¿Todo claro? Vamos a dar unos 3 minutos para que de repente se animen a poder realizar alguna consulta. ¿Sí? 3 minutos. Si no hay consultas pasadas los 3 minutos, asumo que todo ha estado debidamente entendido y estaríamos entonces culminando. ¿Sí? 3 minutos para que ustedes puedan hacer consultas, dudas, comentarios, ejemplos de repente para poder incluso poderlos utilizar como retroalimentación. ¿No? Muchas gracias, Diana. Diana nos comenta que quedó clarísimo la importancia de las guías de práctica clínica basadas en evidencia. Qué bueno, qué bueno. Justamente era el día de hoy hablar sobre eso.
Me agrada mucho que eso haya quedado como un punto resaltante dentro de nuestro quehacer como profesionales en general, para todos los profesionales, no solamente los enfermeros, es sumamente relevante que nuestro quehacer quede sustentado y actualizado, ¿no? Porque puede estar que cuando egresamos, ¿no? De repente eran otros conceptos, pero con las guías de práctica clínica actualizadas nos percatamos que hay cosas que con el tiempo han ido cambiando, a eso me refería. Con que quizás si es que no hubiera estado en este mundo más inmerso a la investigación clínica, quizás también estarían en la misma posición de muchos otros, de, digamos, no estar, no avanzar con la rapidez con que avanza la ciencia realmente. ¿No? Esa frase la usamos mucho, la ciencia avanza rápido, pero no nos percatamos que nuestro quehacer de verdad avanza muy rápido. Y de verdad es importante poder avanzar con la misma velocidad, ¿no? Entonces, como suelo ver esto mucho en la parte, yo lo veo más en la parte administrativa, ¿no? Pero justamente yo cuando dicto clases lo aboco mucho, lo centro mucho en lo que, desde su punto de vista de ustedes, que es la parte más asistencial, ¿no? Entonces, definitivamente es relevante, tal como lo mencionas, Diana, efectivamente para la mejora continua en sus servicios, para dar calidad, porque nosotros que trabajamos en la práctica, perdón, en la parte administrativa, tenemos clarísimo que cuando uno ve calidad de atención, tiene que ver con guías de práctica, con la aplicación de las guías de práctica clínica. Pero a veces eso queda muy supeditado o muy relacionado solo a un grupo específico de profesionales, cuando nos damos cuenta que esto es para todos, ¿no? Es para profesionales psicólogos, enfermeros, ¿no? Entonces, obstetras, porque también tiene pautas dependiendo de cuál es el tema, ¿no? Hemos visto lo que es depresión leve en el primer nivel de atención y sabemos que hay participados de enfermería, psicología, ¿no? Y por lo tanto tenemos que tener ese conocimiento, esa actualización todos, ¿no? Y cuando demos las pautas, por ejemplo, las demos claras y las demos actualizadas, ¿no? Muchas gracias Diana por tu participación. Entonces, con esto estaríamos culminando. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Ha sido un placer haber sido su docente y agradecer a IDECAT por, en este caso, haberme invitado como su ponente. Siempre va a ser un placer poder realmente retribuir a, a la formación, la especialización, la actualización de conocimientos de otros colegas y otros profesionales de la salud. Muchas gracias.